Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca del agua. Cuando nosotros hablamos del agua, el agua constituye aproximadamente un 70% en el peso de los seres vivos, ¿sí? Pues eso dice alguna literatura, otros varían entre un 50 y un 90%, dependerá de cuál ser vivo estamos hablando. Lo que hay que decir es que es abundante en los seres vivos y que es trascendental para la vida. Cuando nosotros hablamos del agua, tenemos que mencionar diversas funciones, entre ellas está que permite la movilidad de las sustancias. En los seres vivos ocurren cientos de reacciones químicas y para que la reacción química se dé, pues mínimo los reactivos tienen que encontrarse, ¿cierto? A con B. Eso quiere decir que para que A y B se encuentren, tiene que haber un medio que les proporcione esa movilidad o les permita la movilidad. En este caso estaríamos, por ejemplo, mencionando el citoplasma. El citoplasma es un medio acuoso, ¿sí? Donde se encuentran muchas moléculas y esas moléculas deben estar, ¿cierto?, en movimiento, pues para que se den las diversas reacciones químicas. Muy bien, pensemos en otro ejemplo, la sangre. La sangre es un medio acuoso que permite la movilidad de sustancias que son trascendentales para la vida. Por ejemplo, allí se transporta la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno y el oxígeno es necesario pues para la supervivencia de los seres aerobios como tal. El oxígeno es necesario para que parte de nuestros tejidos puedan obtener energía y que estemos vivos. Muy bien. Cuando pensamos en el agua, también podríamos pensar en que sea un reactivo, es decir, que el agua puede estar implicado en reacciones, ¿sí? No solo como reactivo, sino también como producto. Ejemplo de ellos, cuando hay reacciones de adición o eliminación de agua. Bien. Tenemos allí una imagen de la Tierra donde se observa, ¿sí?, que la Tierra en cierta forma está sufriendo, ya que se está viendo disminuida la cantidad de agua que nosotros necesitamos para nuestra supervivencia, ¿sí?, o los seres vivos necesitamos, y en parte por la contaminación. Entonces es necesario concientizarnos de que debemos minimizar la contaminación como tal para favorecer nuestra supervivencia en esta Tierra. Bien, ya he mencionado varios puntos importantes del agua, pero los vamos a volver a mencionar aquí. Entonces tenemos que permitir la movilidad de sustancias, ¿sí? Puede ser un reactivo y puede ser un producto como tal. Tenemos aquí que ese medio acuoso, entonces es trascendental para que la vida sea posible. Bien, para hablar del agua debemos mencionar su estructura. Recordemos que el agua está constituida por un oxígeno y dos hidrógenos. Ese oxígeno está unido a esos dos hidrógenos como tal y el oxígeno es muy electronegativo. Eso quiere decir que atrae los electrones con mayor fuerza que el hidrógeno. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, hay que decir que eso es un enlace covalente polar, es decir, que se están compartiendo los electrones, pero de forma no equitativa, es decir, que pasan más tiempo con el oxígeno que con el hidrógeno. Y eso es lo que nos forma lo que se denomina un dipolo eléctrico. Eso quiere decir que podemos hablar de que el oxígeno tiene una densidad electrónica negativa, más riqueza, y el hidrógeno tiene una densidad electrónica positiva que relacionamos con cierta pobreza. ¿Sí? Ahora, ¿por qué decimos que es sin carga neta? Porque no es un enlace como tal iónico. ¿Y cuál es la importancia de que una molécula tenga dipolos? ¿Sí? Es muy importante porque se puede formar lo que se denomina enlaces de hidrógeno. ¿Y por qué los enlaces de hidrógeno son importantes? Porque proporcionan estabilidad. Y esa estabilidad es importante en los sistemas biológicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los enlaces de hidrógeno estabilizan proteínas, los enlaces de hidrógeno estabilizan el ADN, ¿sí? Y los enlaces de hidrógeno hacen que nuestra agua no se evapore cuando vamos, por ejemplo, a una tierra caliente, ¿cierto? Muy bien. Tenemos entonces aquí una tabla donde mostramos el punto de ebullición, el punto de fusión, el calor de vaporización, pero nos vamos a concentrar en el punto de ebullición. En este caso vamos a centrarnos en el agua y en el metanol. Cuando nosotros hablamos del agua, el agua pesa aproximadamente 18 gramos por mol, es decir, que es una molécula pequeña, no muy pesada,
y tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Cuando nosotros lo comparamos con el metanol es un poco más voluminoso, pesa aproximadamente 32 gramos por mol, sin embargo su punto de ebullición es menor. Entonces tendríamos que pensar qué tiene de especial el agua versus el metanol que hace que tenga un mayor punto de ebullición. Recordemos que el punto de ebullición se relaciona con el paso de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, esto tiene que ver mucho con la cantidad de enlaces de hidrógeno que se pueden formar. En este caso, el metanol puede formar menos enlaces de hidrógeno que el agua como tal. Bien, las otras moléculas que vemos acá, vemos que ya esos puntos de ebullición varían, pero porque los puntos de ebullición también están relacionados con qué tan voluminosa sea la molécula. Y por eso digamos que me centré en estas dos, ya que no son moléculas tan grandes. Muy bien. Entonces, cuando una molécula puede formar muchos enlaces de hidrógeno, yo debo invertirle más energía para romper esos enlaces de hidrógeno y que en ese caso pase a un estado gaseoso. Tenemos aquí unas representaciones del agua. Vemos cómo el oxígeno tiene dos pares de electrones libres y ese oxígeno está unido a los dos hidrógenos. En este caso está el enlace covalente, pero el hidrógeno, el único electrón que tiene, pasa más tiempo con el oxígeno que con el mismo. Por lo tanto, hablamos de que el hidrógeno tiene una densidad electrónica positiva. Y el oxígeno, como atrae con más fuerza los electrones, hablamos de que tiene una densidad electrónica negativa. Esta es otra representación esquemática. Y aquí en la C ya digamos que podemos evidenciar la formación del enlace de hidrógeno. Ahora, cuando uno le habla de un enlace de hidrógeno, obvio está implicado el hidrógeno, ¿cierto? Pero ¿será que cualquier hidrógeno puede formar un enlace de hidrógeno? No, la respuesta es no. Ese hidrógeno tiene que tener una característica y la característica de ese hidrógeno es que tenga una densidad electrónica positiva. Y para que él tenga una densidad electrónica positiva, definitivamente tiene que estar unido a un átomo que tiene una densidad o electrónica negativa, es decir, que tiene una alta electronegatividad. Entonces, en este caso, este oxígeno empobrece este hidrógeno. Ahora, como este hidrógeno tiene una densidad electrónica positiva, se va a sentir atraído por un átomo que tenga una densidad electrónica negativa, como en este caso sería esta otra molécula de agua. Y así es que se muestra la formación de un enlace de hidrógeno. Se coloca de esa forma o no se hace el enlace como tal real porque es un enlace débil, es una fuerza de atracción que hay allí, ¿cierto? Como tal. Bien, allí tenemos los enlaces de hidrógeno. Vemos entonces que los enlaces de hidrógeno forman una red como tal y allí tenemos la estructura, ¿cómo sería la estructura del hielo? Vemos que el agua forma aproximadamente 4 enlaces de hidrógeno, teniendo en cuenta los pares de electrones libres que tiene y uno por cada hidrógeno como tal. Ahora, ¿esto será importante en la vida, en la naturaleza? Claro que sí. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa en los polos. En los polos se forma una capa de hielo y esa capa de hielo hace que la temperatura en el agua sea, ¿sí?, es diferente a la temperatura como tal del medio, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura del agua no es tan baja como está en el exterior y permite que haya vida. Entonces, es importante en ese caso. Bien, cuando hablamos de los sistemas biológicos, en general los átomos electronegativos implicados allí siempre van a ser nitrógeno y oxígeno. En este caso vemos que el hidrógeno, que va a ser parte del enlace como tal, siempre va a estar unido a un átomo electronegativo que lo está empobreciendo electrónicamente y que ese hidrógeno siempre va a formar el enlace de hidrógeno con un átomo electronegativo que le está digamos, robando nube electrónica a su átomo adyacente. En este caso puede ser oxígeno, nitrógeno, que es lo común en los sistemas biológicos. Ahora, nosotros ya habíamos mencionado que esto tenía implicaciones como tal en la vida, ¿sí? Ya que habíamos dicho que los enlaces de hidrógeno proporcionan estabilidad. Entonces allí tenemos un ejemplo, bueno, varios ejemplos, vamos a concentrar en estos dos, donde tenemos enlaces de hidrógenos entre péptidos. ¿Sí? Vemos allí que este oxígeno, que hace parte de un dipéptido, ¿sí?, en este caso,
le está robando nube electrónica al carbono y por lo tanto tiene una densidad electrónica negativa. Ahora, este hidrógeno tiene una densidad electrónica positiva, ya que este nitrógeno, ¿sí?, está trayendo con más fuerza sus electrones y por lo tanto se puede formar lo que se denomina un enlace de hidrógeno. Eso quiere decir que estabiliza proteínas. Allí tenemos otro ejemplo que es en ADN. Tenemos entonces que las bases complementarias de la doble hélice del ADN, ¿sí?, se complementan. ¿Por qué? Por los enlaces de hidrógeno. En este caso tenemos la timina y la adenina, donde vemos la formación de dos enlaces de hidrógeno que están generando estabilidad en esa molécula. Ahora, la direccionalidad del enlace de hidrógeno tiene que ver con qué tan fuerte sea el enlace de hidrógeno. Entonces allí tenemos un enlace de hidrógeno fuerte y aquí tenemos un enlace de hidrógeno débil. ¿De qué va a depender como tal? De la direccionalidad. Bien, en esta tabla se muestran unas imágenes de diversas moléculas de importancia biológica. Allí entonces hablamos de moléculas polares. Recuerden que polar es equivalente a hidrofílico, eso quiere decir que tiene afinidad por el agua, y las moléculas que tienen afinidad por el agua son aquellas que también muestran polaridad, que en general nosotros lo podríamos relacionar con que tengan oxígeno y o nitrógeno. Y tenemos otras moléculas que son no polares, es decir, que son moléculas que no tienen esos átomos electronegativos o la parte hidrofóbica es mayor, más voluminosa que la parte hidrofílica, porque vamos a ver que en algunos casos la pueden tener. Y un ejemplo de una molécula no polar, pues digamos de la vida cotidiana, es el aceite, ¿sí? Cuando nosotros colocamos agua de aceite, observamos que ese aceite no tiene o no se relaciona como tal por el agua, pues más allá de la capa donde se encuentra, ¿cierto? ¿Qué pasa con el aceite? El aceite está conformado por muchos enlaces carbono-carbono-hidrógeno, ¿sí? Y en ese caso es una molécula no polar porque los electrones que se están compartiendo en esos enlaces, digamos que se están compartiendo de forma equitativa. Entonces no hay una polaridad real como en otras moléculas. Aunque si hablamos de otras fuerzas intermoleculares, bueno, podríamos ya entrar a discutir esa parte, pero en este caso vamos a decir que es no polar. Y tenemos otras moléculas anfipáticas, que las anfipáticas hacen referencia a que pueden tener las dos características. Una parte de la molécula puede ser hidrofílica y la otra parte puede ser hidrofóbica. Esto es importante en los sistemas biológicos, ya que si nosotros hablamos de la membrana celular tiene las dos características, ¿sí? Tiene moléculas que son anfipáticas, ya que una parte tiene que estar relacionada con el medio acuoso de la célula y la otra parte, ¿sí?, que es la parte no polar como tal, la parte lipídica, va a impedir que el agua entre o que el agua salga. Y eso va a hacer que la célula ni se vaya a deshidratar ni que se vaya a hinchar como tal. Es decir, favorece la regulación. Entonces, es muy importante reconocer que las moléculas, las sustancias que son no polares o las anfipáticas tienen unas funciones, ¿sí?, y que hacen que la vida sea posible. Bien, tenemos allí la glucosa. La glucosa es un carbohidrato, es uno de los carbohidratos que son más importantes porque la glucosa es una de las principales fuentes de energía de los seres vivos. Tenemos que esa glucosa como tal tiene varios grupos OH que le proporcionan polaridad. Tenemos la glicina y el aspartato. La característica es que tienen grupos polares y sus grupos no polares son muy pequeños. Por lo tanto, se relacionan como moléculas polares. La glicina y el aspartato son aminoácidos, es decir, que hacen parte de las proteínas. Tenemos el lactato. El lactato es una molécula polar, ¿sí? El lactato la produce nuestro músculo esquelético. Ese lactato es producto del metabolismo anaerobio. ¿Y cuándo se hace metabolismo anaerobio? Cuando usted hace ejercicio sin previo calentamiento, por ejemplo, o sale corriendo varios metros y llega a ese otro sitio agitado, es decir, que hay una deficiencia de oxígeno y con dolor en los músculos. Ese dolor en los músculos se le relaciona con la fatiga y esa fatiga está directamente relacionada con el lactato.
Tenemos el glicerol vemos que tiene varios grupos OH, es decir, es una molécula polar, y el glicerol es parte fundamental de los triglicéridos, que es un tema pues que se va a ver en lípidos. Tenemos aquí una cera típica, ¿sí? Es decir, una cera común en la naturaleza. La característica de esas ceras es que tiene unas cadenas no polares largas, miren, estamos hablando aquí de 7 y 7, 14, 15, 16, 17 carbonos, por ejemplo, a 18 con este, y vemos que tiene una pequeña parte polar. Ahora, esta parte polar es poco voluminosa versus la parte no polar, es decir, que se considera no polar. Tenemos unas moléculas aquí anfipáticas, tenemos la fenilalanina, que es un aminoácido. Recordemos que anfipático hace relación a que tiene las dos características. Vemos que el grupo amino y el grupo carboxilo son polares, pero esta parte es no polar. ¿Sí? La fenilalanina es un aminoácido importante para la formación de la melanina de la piel, es decir, la que da pigmentación en la piel. Y tenemos la fosfatilcolina, que es un lípido de membrana importante, por ejemplo, en el sistema nervioso. Tenemos entonces que tiene las dos características. Tiene una parte polar voluminosa y una parte no polar voluminosa. Y era lo que hablábamos ahora de las membranas. Es necesario que tengan las dos partes para que puedan estar en contacto con el medio acuoso interno y con el medio acuoso externo. ¿Sí? Y esta parte, que sería la no polar, es la que está permitiendo la regulación de entrada de sustancias. Bien, cuando hablamos del agua, el agua también es un disolvente. Sí, pensemos, por ejemplo, por qué una esta deshidratación es tan delicada. Bueno, además de que ya dijimos que el agua pues, hace parte de la sangre, hace parte del citoplasma, también cuando una persona elimina mucha agua, por ejemplo, hablemos de una persona que se ejercita demasiado, pero no se cuida, entonces esa persona puede perder ciertos iones como tal en su sudor. Bien, tenemos allí el agua como disolvente, allí tenemos la estructura cristalina del cloruro de sodio, es de la sal común, en este caso tenemos el sodio y el cloro. Cuando esta sal entra en contacto con un medio acuoso, inmediatamente se liberan los iones. En este caso, el ion positivo, que sería el del sodio, va a ser rodeado por moléculas de agua, pero el que ese ion positivo pueda ser rodeado por esas moléculas de agua tiene que ver con la característica dipolar del agua, ya que esa carga positiva o ese ion sodio va a entrar en contacto es con los oxígenos o va a ser rodeado por los oxígenos de las moléculas de agua, ya que esos oxígenos tienen densidad electrónica negativa. Ahora, el ion cloruro como tal, ¿sí?, va a ser rodeado también por moléculas de agua, pero principalmente por la parte positiva, o parte positiva no, por los hidrógenos que tienen densidad electrónica positiva como tal. Entonces, allí hablamos de que estas moléculas se disuelven como tal. Ahora, como lo mencionaba ahorita, lo delicado es que cuando perdemos agua también puede haber cierta pérdida de estos iones, ¿sí? Por eso es tan importante, o digamos que se crearon esas sustancias que lo que hacen es que el individuo recupere parte de los electrolitos, entonces como Gatorade, ¿cierto? Por ejemplo. Bien. Saber cómo se solubilizan ciertos gases en un medio acuoso es muy importante porque hay gases que son trascendentales para la vida o productos del metabolismo, ¿sí? Y hay que saber cómo son transportados. Entonces nos vamos a concentrar aquí en el oxígeno y en el CO2. Tenemos el oxígeno. Nosotros somos seres aerobios, es decir, que nuestros tejidos en su mayoría necesitan una buena concentración de oxígeno. Ese oxígeno es una molécula no polar y digamos que ese oxígeno debe ser transportado en la sangre porque la sangre llega a todos los tejidos. ¿Sí? En ese caso, al ser no polar, el oxígeno no podría ser transportado en la sangre solo. Por lo tanto, se necesita un transportador y en este caso es la proteína hemoglobina. La hemoglobina transporta el oxígeno y lo lleva a todos los tejidos y ya en los tejidos ese oxígeno es liberado. Ahora hablemos del dióxido de carbono. Para nosotros es común pensar que respiramos oxígeno
y exhalamos CO2, ¿sí? Ese CO2 que nosotros estamos eliminando todo el tiempo es un producto del metabolismo como tal. Ese CO2, ¿sí?, se encuentra en pocas proporciones en forma de CO2 realmente. En general, la mayor proporción se encuentra en forma de ion bicarbonato, ¿sí? ¿Por qué? Porque el CO2 es no polar. Entonces lo que hace el organismo es, digamos, convertirlo en una molécula que tenga un poco más de afinidad con la sangre para que pueda ser transportada con mayor facilidad. Bien, tenemos allí otras moléculas, que aquí ya hablaríamos de moléculas que son denominadas hidrofóbicas o con cierta característica hidrofóbica. Tenemos un ácido graso. Los ácidos grasos son comunes en el organismo. Esos ácidos grasos, como hablamos ahora, el agua y el aceite, va a haber una parte que va a entrar en contacto con el agua, es decir, que el agua va a tender a rodar esa parte hidrofóbica y la rodea de esta forma. Ahora, ¿qué pasa? Que esos ácidos grasos, como tal, o esta parte hidrofóbica, siente afinidad por sus otras partes hidrofóbicas y empiezan a aglomerarse. Y eso hace que la cantidad de agua a su alrededor, pues, sea más desordenada y eso es favorecido termodinámicamente. Estos ácidos grasos tienden a formar lo que se denomina micelas y esas micelas lo que permite es que esa parte hidrofóbica no entre en contacto con esas moléculas de agua. ¿Sí? Tenemos allí una micela muy común, una micela común es el jabón. Por ejemplo, el jabón entonces está constituido por un interior que es hidrofóbico y un exterior que es hidrofílico. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de una enzima y su respectivo sustrato. Debemos decir que las enzimas son proteínas catalíticas que son necesarias para que las reacciones químicas o bioquímicas ocurran a la velocidad necesaria, velocidad fisiológica necesaria. En este caso es un tema, digamos que hay que entrar a otra profundidad, pero esta imagen es importante porque vemos que tanto la enzima como el sustrato, ¿sí?, están rodeados por moléculas de agua. A medida que se van acercando la enzima y el sustrato, la cantidad de agua en este espacio disminuye y se forman enlaces de hidrógeno entre la enzima y el sustrato. Entonces allí que resaltamos primero la importancia de los enlaces de hidrógeno que estabilizan como tal esta interacción y cómo las moléculas de agua, ¿sí?, son desordenadas a su alrededor o están en desorden a su alrededor. Muy bien. Hay otro tipo de interacciones, además de los enlaces de hidrógeno, que son importantes en la estabilización o en la estabilidad de las moléculas biológicas. Tenemos entonces como principal pues, los enlaces de hidrógeno que se dan entre péptidos, por ejemplo, entre bases nitrogenadas, como lo mencionábamos ahora. Tenemos otras interacciones iónicas, como las atracciones y las repulsiones, son muy importantes en las proteínas. ¿Sí? Todos este tipo de interacciones lo podríamos relacionar con que proporcionan estabilidad a las proteínas. Tenemos otras interacciones que son hidrofóbicas. ¿Sí? Esas interacciones hidrofóbicas, como su nombre lo dice, se dan entre grupos hidrofóbicos. Y otras interacciones que son las de Van der Waals. Todas ellas son interacciones intermoleculares que estabilizan biomoléculas como tal. Ahora, nosotros hemos hablado del agua como un medio, como un reactivo, ¿cierto? Como un producto, pero también se ha relacionado con que proporciona estabilidad como tal, ¿sí? Lo mencionábamos ahorita cuando decíamos que los enlaces de hidrógeno proporcionan estabilidad a las proteínas. Digamos que este es un ejemplo ya como tal. Se ha, digamos, encontrado que la hemoglobina, o parte de la estabilidad de la hemoglobina, está relacionado con enlaces de hidrógeno con moléculas de agua que se encuentran dentro de la hemoglobina. Es decir, que las proteínas tienen moléculas de agua implícitas en su estructura que favorecen como tal su función. Allí tenemos un citocromo.
Los citocromos son complejos proteicos muy importantes, implicados generalmente en la producción de energía. En este caso, la idea de esta imagen es visualizar cómo los enlaces de hidrógeno se pueden dar entre los diferentes constituyentes del citocromo y moléculas de agua, lo cual proporciona su estabilidad. Finalmente, bueno, tenemos allí el efecto de la osmolaridad celular, diciendo cómo puede ser la entrada o salida del agua según la osmolaridad celular. Tenemos que si la célula está en un estado isotónico, entonces ni entra ni sale agua, ¿sí? Cuando hablamos de una hipertónica, tiende a salir agua como tal de la célula, y cuando hablamos de un hipotónico, tiende a entrar agua como tal de la célula, sabiendo pues que parte de la, digamos, supervivencia de la célula está muy relacionado también con la entrada y salida de agua, con la regulación de esa entrada y salida de agua.